Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Estimado auditorio, muy buenas tardes. Soy Abraham Levy y bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM. Estamos en la frecuencia de 860 de Radio UNAM y por las plataformas de Facebook y YouTube. También nos pueden encontrar por ahí. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita que se encuentra ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, allá por los rumbos de la Ciudad Universitaria. Si desean más información, con todo gusto marquen y serán ahí muy bien atendidos al número siguiente. Ahí tomen nota, tengan su pluma y su papel listos: 55 55 50 7998. Repito, para los que se les cayó su lapicito, porque luego suele ocurrir: 55 55 50 7998. Y también les recuerdo que el tema que tenemos el día de hoy va a ser el dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, obligación que tenemos que cumplir como patrones. Así es, no todo es decir soy patrón, tenemos que cumplirlo. Y antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones, ya saben, a la mejor revista de la materia, que es Revista Consultorio Fiscal, y lo vamos a hacer por medio de una pregunta. Entonces, si ya tomaron nota, tengan esa plumita y ese lápiz o ese papel para que puedan estar listos, puedan hacer sus notas. Y esa pregunta la vamos a decir más o menos como a la mitad del programa, y el ganador o ganadora lo vamos a dar a conocer hoy mismo y será por llamada telefónica. Para ello les voy a recordar nuestros números telefónicos aquí en cabina, que son los siguientes: 55 55 36 89 89 y LADA 800 50 52 688. Bienvenidos y vamos a cuentas claras. Precisamente vamos al dictamen del IMSS. Consultorio Fiscal Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Dictamen IMSS. Es el documento elaborado por contador público autorizado que consigna la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo deben realizar los patrones con un promedio de más de 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior, o de manera voluntaria, los patrones con un promedio de trabajadores inferior a 300 a través del CIDE-IMSS. Puede realizarse el trámite de manera presencial o en línea utilizando la e-firma. El fundamento legal para este dictamen es el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, que establece la obligación de los patrones o sujetos obligados de dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante este instituto cuando cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, o bien los que no se encuentren en dicho supuesto, pero voluntariamente decidan dictaminar sus aportaciones al instituto por contador público autorizado, en los términos del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. El dictamen consiste en un examen, un análisis que hace el contador público autorizado sobre temas como el pago de cuotas obrero-patronales, la declaración del salario, riesgo de trabajo y otros temas de cumplimiento ante el Seguro Social. De no cumplir con el requisito, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede multar al patrón o realizar una visita domiciliaria. La multa por no presentar el dictamen va de los 1,924 pesos a los 7,216 pesos de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Cuentas Claras. XEUN AM 860 Radio UNAM. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89.
850-52-688. Consultorio Fiscal Radio. De nueva cuenta, bienvenidos, muy buenas tardes para los que se están integrando con nosotros. Por ahí tengan pluma, tengan lapicito, tengan papel, su borrador para que anoten, y si tienen que borrar, bueno, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Y así como estamos dando la bienvenida a nuestro amable auditorio, vamos a darle aquí la cordial bienvenida a nuestros amigos, a nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy, que caray, es un gusto, tenemos invitados de lujo, que espero que los disfruten mucho, explótenlos por favor, ya tienen ahí el dato del número telefónico que es 55 55 36 89 89 y el 800 50 52 688 para que se puedan comunicar y les hagan todas las preguntas que requieran porque son expertos en la materia. Entonces vamos a explotarlos y me permito irlos presentando para que ustedes los tengan ahí a la mano. Es el contador público certificado y especialista fiscal Héctor Vázquez González, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, contador público por la Escuela Bancaria y Comercial, catedrático de nuestra Facultad de Contaduría y Administración allá en la Facultad de Contaduría en la UNAM, es conductor tiene su programa radio por internet, se llama Habilidad en Buena Nota Radio, para que lo escuchen por ahí los miércoles en las mañanas. También es socio de Auditoría y Fiscal y es socio en Vázquez Flores y Asociados SC. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias, mi estimado Abraham, de verdad es un gusto compartir contigo micrófonos y estar aquí, de verdad es un grato, y sobre todo pues en la radio de la máxima casa de estudios, eso está de lujo, ¿verdad? Caray, sí, siempre es un placer, estamos todos muy contentos, porque bueno, aparte de ser todos Pumas aquí presentes, que podamos compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido por ahí. Bueno, y tenemos también invitada de lujo la licenciada en Contaduría Lorelei Sánchez Muñoz, que ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios, con diplomada en Impuestos y Contribuciones, y es socia del despacho Proyectos y Estrategias de Seguridad Social, donde ya tiene varios años precisamente como socia y muchos de experiencia en esta materia. Entonces, bueno, pues ya les decía, queridos amigos, nos van a encantar sus preguntas y aquí las vamos a atender con todo gusto. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Hombre, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar en materia con nuestro tema del Seguro Social. Primero, gracias por aceptar la invitación, y segundo, bueno, pues nuestros amigos pues muchos están ávidos para precisamente tener algún conocimiento, experiencia, alguna cuestión, porque es un tema también muy específico que sí, no todas las personas, y ahorita precisamente en ese sentido, maestro, ¿quiénes serían esos sujetos? ¿Quiénes están obligados? Porque a lo mejor los amigos que nos escuchan dirían, yo tengo que hacerlo, yo tengo que cumplir con esto, ¿y cuántos días tengo? Yo no sabía, y mi contador no me dijo, mi abogado, no, nadie me informó. Entonces, es un tema muy específico y vamos a delimitarlo. ¿Quiénes serían algunos de los sujetos que están obligados a cumplir con esta obligación? Sí, y fíjate que ahorita que estás comentando, sí es algo que nos ha llamado la atención, cómo a veces nos han llegado clientes o nos han llegado empresas decirnos, oye, ¿tú dictaminas para Seguridad Social? Sí, claro, es que me llegó el requerimiento. Y sí, pasa mucho lo que tú acabas de mencionar. A veces no saben, no se dan cuenta. Ya el hecho de ser una empresa o persona física, porque también se da, ¿verdad? O sea, que estén en una actividad empresarial. Y sobre todo que tengan nómina o tengan colaboradores. Ya con ese hecho, pues ya eres, primero, de darlos de alta, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Darlos de alta ante el Seguro Social, y ya eso no estás obligado, pero ya eres parte de. Ahora, ¿qué necesitas, qué requisito necesitas tener para ser obligado? Es que tengas 300 trabajadores promedio mensual en el ejercicio inmediato anterior. O sea, por ejemplo, ahorita estamos revisando el ejercicio 2022. Si en el 2022 yo tuve ese promedio de trabajadores, ya fui obligado para presentar el dictamen. Claro, hay la opción
porque habrá muchas empresas, y hay muchas empresas y personas físicas que tendrán menos de ese número que estamos mencionando y optan por dictaminarse. Entonces, pues, realmente la obligación son para los de 300, de 301 en adelante, y los de menor cantidad o pueden optar por presentarlo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues ya si estás en la obligación, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es presentar un aviso a más tardar el 30 de abril. Ese es en abril en donde tienes que presentar tu el aviso para dictaminarte. Y segunda parte, cuando presentas el propio dictamen, lo tienes que presentar. Estamos a unos días. Déjame decirte que ya nos faltan 20 y tantos días, porque el último día de este mes, el famoso mes patrio, tenemos que presentar el dictamen como tal. Y que claro, hemos tenido ya una modalidad propiamente en la entrega de estos dictámenes, pero bueno, de entrada ahorita son lo que tú preguntas. ¿Quiénes? Pues bueno, los que tengan de 300 en promedio, 301 adelante, y los que tengan colaboradores de menor cantidad pueden optar. O sea, también hay esa opción. Y déjenme decirles que realmente el dictamen del IMSS sí funciona. Ahora sí, como un comercial decía, sí funciona y funciona bien. Funciona para la autoridad, funciona para nosotros también, porque Sí. parte del control interno, que ahorita vamos a platicar de ese punto, la normatividad y demás, para revisar cómo están, ¿no? Así Porque es. hay veces que diría la gente, tengo que cumplir otra vez con esta cuestión, ya estoy hasta el gorro, ya otra raya al tigre, porque ahorita estamos en 2023, en septiembre, en el mes de la patria, y ahorita estamos pensando en el pozole, en las tostadas, en Sí, claro. en los chongos zamoranos, en el tequila también, que la semana pasada tuvimos práctica de IEPS Vigo, tuvimos programa de IEPS, Ujú. y estuvimos platicando precisamente de envasadores, preparándonos precisamente para Claro. el tequila, mezcal y todos los aguardientes que se ocupan, nos dicen, ¿no?, que se ocupan en el mes patrio. Pero Correcto. entonces tenemos a estos sujetos obligados, y nos decía el maestro que tenemos a los que son optativos Así y a es. los que son obligatorios. Y realmente sí hay optativos, maestra, ¿ha tenido en la experiencia? En mi experiencia, claro que sí, tenemos a patrones que se acercan precisamente a un contador especialista en la materia, donde solicitan esta ayuda como tal y como lo comenta el maestro, es un beneficio también para los patrones, en donde yo podría resaltar que es un dictamen que te da tranquilidad, certeza de que todos tus lineamientos ante el Seguro Social y obligaciones están correctos. Ok, entonces me va a dar certeza jurídica, no me van a llevar al baile. No. E incluso el contador va a poder estar más tranquilo, ¿no? Que ese es Cierto. el punto importante, nuestro cliente, ¿no? Porque El área de recursos humanos creo que es el área que más se acerca sí, precisamente al contador, al despacho, para pedir este servicio, porque justamente con el Seguro Social creo que no se juega. exacto. Sí, y en ese sentido, maestra, decías acercarme al especialista, o sea, cualquier contador puede dictaminar así de entrada, o qué características debe de tener. ¿Debe tener algún tipo de certificación, o solamente con la experiencia, o qué requisitos debe de cubrir este perfil? Fíjate que tú acabas de decir, y yo digo, porque luego de repente nos confundimos, y me pasa mucho también ahí en el salón de clases que nos confundimos, porque luego mezclamos lo que es auditoría y las disposiciones fiscales, y creo que sí es importante que se aclare por qué razón. Dices, ¿cualquier contador público puede auditar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una capacitación propiamente en auditoría. Ahora, oye, pero para efectos del dictamen del Seguro Social, ¿cualquier contador puede? Ahí sí ya no. ¿Por qué razón? Porque primero tienes que tener el certificado, el registro ante el SAT. ¿Sí? Ahora sí que primero tienes que pasar a la ventanilla del SAT y ahora, para tener el registro del SAT, primero tienes que estar, uno de los requisitos que tiene estar certificado ante algunas de estas asociaciones que tenemos. Tenemos las dos en nuestro país, que es la Asociación Nacional de Contadores Públicos y por el otro lado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tienes tu certificado, vas, ahora sí que tramitas tu registro ante el SAT, pasas por esa ventanilla y cuando te das la vuelta para ir a la ventanilla del IMSS y le dices, oye, quiero tener un registro
para poder dictaminar para efectos de seguridad social, dame el del SAT. Por eso te les digo, primero hay que pasar a la ventanilla 1, después pasa a la ventanilla 2 y ahora sí tienes tu registro. Claro, dentro de los requisitos que te pide propiamente tanto el Código Fiscal por un lado como también por el lado de la ley del Seguro Social es sí tener el registro ante la autoridad fiscal y tener por lo menos 3 años de experiencia. Entonces, dices, por eso quiero remarcar, para efectos de auditoría, sí, cualquier auditor, cualquier contador público puede auditar. Pero para efectos de seguridad social tienes que cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Entonces, realmente yo lo veo, y hace un rato que comentaban lo de la certeza jurídica y la tranquilidad que le da el patrón, pues al final se dan cuenta que cualquier contador público que tenga el registro para dictaminar seguro social está garantizado que tiene capacidad. ¿Por qué razón? Porque uno de los requisitos es por lo menos 3 años de experiencia. Wow, entonces sí no es cualquier cosa. Entonces nuestros amigos, a lo mejor nuestros alumnos que nos están escuchando, que nos están viendo, bueno, pues en este caso tendrán que ir preparándose. Primero, pasar sus materias, ¿no? Bueno, terminar claro. la licenciatura. Luego de que terminan la licenciatura, ahora sí que tengan esos 3 años de experiencia. Hay que buscar un lugar donde adquirirle, que sea comprobable, y luego certificarse, colegiarse, certificarse. Decía aquí el maestro que está en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con sus diferentes colegios a nivel nacional, o la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. De igual manera, ya que tienen eso, entonces pasan con nuestros amigos del Satánico, los saludan por ahí, les dan el certificado. Exactamente. Bueno, y saludos a nuestros amigos del SAT que nos escuchan, y también a nuestros amigos del Seguro Social, que como decían, que bastante serios, ¿no? Porque cualquier cosa que no ocurra, luego la amenaza, el aviso, déjalo en aviso. Exactamente. Y nos dice, te voy avisando que te voy a ejercer el PAE, ¿no? A lo mejor de repente si hay algunas diferencias, algunas cosas por ahí. Ok. Bueno, eso fue para empezar. Muchos de nuestros amigos esperemos que no se hayan ido a partir de que dijimos que estamos separando a los patrones que tuvieron, ¿cuántos trabajadores? 300 trabajadores. Ajá. O más en un ejercicio fiscal. Ok. Correcto. ¿Y esos, cómo los cuento? Si tuve 2, 4, 16 o tengo rotación, ¿cómo le hago? Claro para que contarlos? sí. Yo les recomiendo que, al constituirte como empresa y al darte de alta como un patrón ante el Seguro Social, evidentemente tienes que ir avisándole al Seguro Social sobre tus altas y tus bajas. Esto se hace de manera mensual mediante el sistema SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación, y ahí vas contabilizando. Al cierre del ejercicio, tú puedes determinar tu prima de riesgo de trabajo. En ese cálculo, la verdad es que ayuda bastante a determinar, a identificar si tú eres sujeto obligado o no, ya que mediante el cálculo el propio sistema te arroja un promedio de trabajadores. Ok, entonces ya lo hace, porque yo recuerdo cuando éramos estudiantes nos tocaba a manita. A manita, ahorita ya, como dijo aquí la licenciada, ¿cómo nos dijo el sistemita? El sistema SUA, Sistema Único de Autodeterminación. Ok, y que cada mes, ya empezamos con las groserías, amigo, pero no es porque sea el mes patrio, no, el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, y que cada mes o cada bimestre, con las amigas aquí de la contadora, la EMA y la EVA, ¿no? Que los va confirmando. ¿Qué es la EMA? La emisión mensual anticipada. ¿Y la EVA? Emisión bimestral anticipada. Ok, entonces ahí van cuadrando sus números. Así es. Y también con los reportes, bueno, ya con la generación del CIPARE y con algunas otras cuestiones, con la integración de sus papeles de trabajo que ahorita nos van a platicar ampliamente. Y un tema muy importante que nos dijo aquí, contadora, el riesgo de trabajo, la exposición de los trabajadores a riesgo. En ese sentido, ¿qué deben de cuidar nuestros amigos? ¿Qué deben de tener en cuenta? En mi experiencia, lo que les puedo recomendar es que vayan vigilando sus casos de riesgo de trabajo. Para la determinación de la prima de riesgo de trabajo se requiere los casos de riesgo terminados durante el ejercicio. Es decir, si de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2022 yo concluí o tengo riesgos terminados, los voy a incluir dentro del cálculo de mi prima de riesgo de trabajo.
Ok, y luego, ¿todos los riesgos de trabajo o a cuáles se refiere? Los riesgos de trabajo se clasifican en dos. Podemos encontrar accidentes en trayecto, esos no son computables para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo, y los accidentes o las enfermedades derivadas del riesgo de trabajo. Ok, entonces el trabajador, por ejemplo, aquí el contador, toco madera, ¿verdad? Para aquí el contador toma las hojitas ahorita del programa y se corta. Bueno, a lo mejor aquí no, pero en la oficina se corta. ¿Ya? ¿Estuvo expuesto a riesgo? Entonces, estuvo expuesto a riesgo, y mediante la atención médica que le dé la clínica, es donde el médico puede determinar si es una incapacidad por riesgo de trabajo. Ok. Pero no es la clínica de la esquina, tiene que ir nuestro trabajador a la clínica del Seguro Social. No es la similar. Exactamente, esa que se parece no es, entonces tiene que ser, pero forzosamente con el Seguro Social, aunque se le vaya saliendo ahí la sangrita, la venita, la tripita, hay que llevarlo. Tienes que pasar a sala de espera. Oh, qué horrible. Y entonces, bueno, no, qué horrible, no, le están echando ganas a nuestros amigos del Seguro Social. Y bueno, pues también el patrón precisamente así es como ayuda a que se ejerzan los derechos de los trabajadores. Correcto. Si paga, si a tiempo presenta su dictamen, si revisa junto con la autoridad que todo vaya bien, porque ese es como integral. Lo veíamos como una obligación así de, ay, no, qué flojera. Pero, otra vez otra raya al tigre, pero creo que a todos nos funciona, tanto a nosotros como patrones, para que la autoridad haga bien su chamba y la autoridad pues para verificar que vayamos bien, ¿no? Porque de repente hay malas prácticas que ahorita platicaremos en ese sentido, avanzando, que el outsourcing, que el REPSE y que cómo han trascendido esas cosas. Así bueno, es. Entonces la clasificación de riesgo de trabajo muy importante, porque también la autoridad a partir del dictamen antes o a partir del dictamen, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Nos reclasifica y qué impacto tiene eso? Pues para empezar, si nos encontramos dictaminados como patrones, lo que podemos hacer es desvirtuar las posibles anomalías que encuentre el instituto. ¿Con qué? Es bien importante tener todo el soporte documental de los procesos de trabajo, tener incluso tu alta por primera vez, tu tarjeta patronal, tu acta constitutiva, tus procesos, tu maquinaria, tu lista de empleados. O sea, el Seguro Social se va a ir por el mínimo error. Ok, entonces va a buscar mucho la materialidad del 5A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ok, y por ahí también creo que nos va a ayudar un poco la normatividad del control interno, ¿no maestro? Por acá, que sí, en ese sentido. Exacto, y fíjate que ahorita que estamos tocando el tema del riesgo de trabajo, ¿están de acuerdo que hoy en día como sí tenemos que cuidar mucho ese punto? ¿Por qué razón? Porque como tú ahorita hiciste el ejemplo, ¿no? De que pues estás en la oficina, te cortas, o te engrapas, ¿no? O sea, me acordé de que tú dices las hojas, pero pues de repente ya sabes que nunca faltaba la grapa, ¿no? Sí. Que ya últimamente ya hemos dejado. Y no la otra grapa. No, bueno, esa no. Eso no la hacemos. No. Así es. Sí, porque esa tiene otra implicación. Ese tiene otro riesgo. Y no es riesgo de trabajo. Exacto. Eso no califica. Eso no califica. Entonces, pues bueno, como tú bien decías, accidentes que pueden suceder propiamente en tu centro de trabajo. Porque iba a decir oficina, pero no, es un centro de trabajo, porque puede ser una fábrica, puede ser un taller, cualquier cosa. Entonces, en centro de trabajo, pues el riesgo, a lo que quiero llegar es que hoy los centros de trabajo cambiaron. ¿Están de acuerdo? Cambiaron, ¿por qué? Gracias a la pandemia, no gracias a la pandemia, gracias a la pandemia, pero desafortunadamente esa pandemia que nos vino a aterrorizar a medio mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nos fuimos a trabajar a casa. Y hoy se puso de moda el teletrabajo. Así es. Entonces, tu centro de trabajo era la oficina, el taller o la fábrica, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu centro de trabajo? Pues tu casa, ¿no? Tu casa. O a lo mejor una oficina que rentaste a la vuelta de tu casa, ¿sí? O en el garage, o donde tú te hayas acomodado, ahí en un rinconcito ahí en la sala, ¿no? Donde te dieron en la cocina, donde caiga, ¿no? En la cama, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿qué pasa si me engrapo? ¿O qué pasa? He sabido de muchos casos que estando en casa se paran corriendo porque llegó la paquetería de la oficina de los tamales, te paras corriendo, te resbalas y te fracturas. ¿Qué pasa? ¿Es riesgo de trabajo?
dejo la pregunta, pero ahorita lo vamos a ir ¿cómo se llama? Aclarando. Porque al final eso, obvio, a lo mejor ahorita ya estamos después de 3 años de pandemia, en la que ya la modalidad del home office ya es normal, ya es algo muy rutinario para cualquiera de nosotros, ya es normal, a veces hemos hecho estos híbridos y que realmente pues ahí es donde yo lo veo. Ahora, pasando Ajá, sí, exactamente. Entonces ahorita, queridos amigos, y ahorita que hizo la pregunta, pues hagan la reflexión allá en donde nos estén escuchando, si es su centro de labor o si ese centro de labor es el home office. Si están algunos de ustedes haciéndolo por ahí, pues llévense la reflexión y vamos a ir a una pausa precisamente y vamos a regresar con ese y hablando del dictamen de Seguro Social, ya en cómo subirlo, presentarlo, esa parte del control interno para tener nuestros papeles de trabajo y muy importante la simulación de actos para que no caigan o si a través de identifican, ¿no? Les sirve también para poder sanearse. Entonces vamos a una pausa y regresamos en un momento. Gracias, amigos, por estar con nosotros. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 816, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, Francisco Yáñez Ledesma nos adentra al importante tema del dictamen IMSS, trayéndonos todos los detalles y el paso a paso para el debido cumplimiento en línea de esta obligación, cuya fecha límite es el próximo 30 de septiembre. Por su parte, María Ascencio Morales Ramírez presenta un análisis sobre el novedoso derecho de la desconexión, su regulación en México, en específico con la norma oficial mexicana 37, publicada en junio pasado, así como su contenido, alcance y relación específica con el llamado teletrabajo y los derechos digitales de los trabajadores. También encontraremos un estudio teórico práctico de Jonathan Ramírez Facio respecto a los efectos fiscales en el costo de ventas tras la creciente apreciación que ha tenido el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense en los meses más recientes. Además, esta edición incluye otros artículos con temas como las renuncias recaudatorias 2023, el reintegro de devolución parcial de saldo a favor de ISR, el uso del formato electrónico de devoluciones ante autorización parcial o negativa del ISR anual, los derechos del contribuyente a través de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las opciones para renovación de firma electrónica que caduca para personas morales y, como siempre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 816 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Bienvenidos nuevamente y estamos aquí, bueno, pues platicando del dictamen. Vieran aquí cómo nos estamos divirtiendo. Ustedes en la oficina deben de estar y estos no tienen nada que hacer, no tienen que hacer dictámenes. Agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Exactamente, ahorita que les dije sí se pusieron rojos porque me dicen, no te puedo decir al aire lo que te mereces. Precisamente. Pero bueno, esperemos que ahorita las recomendaciones que nos den aquí los expertos les ayuden a hacer, aparte de gratis esta tarde, que les den esos pequeños detalles que les agilicen el trabajo. Y bueno, ya que nos hicieron favor de estar con nosotros esta primera parte, les recuerdo nuestros números 55 55 36 89 89 y el 800, que es 850 52 688, porque ya tenemos la pregunta. Recuerden, antes, cuando iniciábamos el programa, pues les informamos que íbamos a tener, o que tenemos, mejor dicho, 2 suscripciones por 6 meses a la mejor revista de la materia, revista Consultorio Fiscal, y esto va a ser a través de una pregunta. Entonces, muy listos. ¿Cuál es el promedio de trabajadores y durante qué tiempo debo de revisar ese número de trabajadores para ser sujeto obligado? Entonces, ¿cuál es el promedio de trabajadores
y durante qué tiempo debo de revisar esos trabajadores para que sea yo un patrón sujeto obligado. Entonces aquí ya, ahí está la pregunta, ya lo dijeron aquí como 2 o 3 veces. Entonces, bueno, pues ya estaremos esperando sus respuestas. Y bueno, precisamente estábamos aquí, nosotros nos quedamos con una tarea que puso aquí el maestro Héctor antes de la pausa, en el sentido del teletrabajo. Se cae alguien y se fractura por ir corriendo al tamal, o por ir corriendo por la mensajería, o por ir corriendo al servicio, se cae. Ok, entonces, o se cae de la silla, no sé, una cosa rara le puede ocurrir. Se accidenta dentro del domicilio, pero está en home office. ¿Califica o no califica? Pues desde mi punto de vista, sí. Yo sí opino que sí. En mi experiencia también considero que sí se debe calificar porque está dentro del horario de labores, está desempeñando su trabajo y bueno, obviamente sí está en teletrabajo, pero creo que está desempeñando, entonces sí lo calificaría como riesgo. Sí, la autoridad al momento de hacer la revisión podría considerar como parte de ese centro de trabajo. Digo, ahorita que ya terminó la pandemia oficialmente, pero podría ir a una revisión, o sea, podría ir. Y recuerda que ya está normado. Exacto. Con la NOM 37. La NOM 37 en donde ya se reguló todo este tema del teletrabajo. Entonces es algo que ahora sí como el 620 llegó para quedarse. Así es. Entonces pues ya lo tenemos y aquí Así es es donde tenemos que pues irlo analizando, ¿no? Así es, para nuestros amigos muy jóvenes, 620 que está a un ladito, nosotros recuerden que estamos en 860 amplitud modulada, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es una estación vecina, por ahí 620 de amplitud modulada, y que tiene su presentación que decía el que llegó para quedarse, ¿no? Sí. Entonces, la 620, la música que llegó para quedarse. Así es el eslogan. Exactamente. Entonces, bueno, pues así es esto, amigos. Y bueno, precisamente tenemos, bueno, pues vamos a la parte de la presentación, porque nos dijeron que es hasta fin de mes. Fin de mes significa hasta el día 30 de septiembre, pero como 30 de septiembre cae un fin de semana, se recorre al 2 de octubre. Ok, por el Código Fiscal de la Federación, Así pero es. no lo tomen, que digan, ay, tengo un fin de semana más, o sea, un fin de semana más por si algo pasó, por si algo ocurrió. Por si el sistema se cae. ¿A poco? Eso no pasa. No, eso no Qué ocurre en raro. México. En Qué México raro. no pasa. Qué raro Así que se es. caigan los sistemas. O que el día 28 saquen un nuevo anexo, ¿no? O que lo modifiquen. O que lo modifiquen Así de es. último momento, así es. Así es. Entonces, amigos, ahorita que es día 6 de septiembre, exactamente, 6 de septiembre del 2023, que estamos presentando el de 2022, tengan presente que es hasta el día 30, podemos llamarlo con esta pequeña extensión del Código Fiscal de la Federación, para efectos de la presentación al día hábil siguiente, pero bueno, pues ahí entendamos que va a estar saturado, que va a estar todo, ya vamos a estar muy estresados, muy desvelados. Mejor ahorita aplicarse un poquito más de tiempo para poderlo hacer. Y luego entonces, para presentarlo, ¿dónde lo presento? ¿Voy a la oficina corriendo de Seguro Social? ¿Lo imprimo? ¿Lo llevo en un disco? ¿Lo mando por WhatsApp? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Anteriormente sí se presentaba, era un dictamen físico. Hoy en día, a través del sistema de dictamen electrónico, en la plataforma CIDEIMSS puedes presentarlo. Es una herramienta que habilitó el instituto para la presentación del dictamen. Ok, entonces ya tenemos un programita que nos va a ayudar a ir cargando la información. Correcto. Y que nos decían, ok, lo hemos visto que tiene una serie de anexos. Sí. Y no de esos anexos de los que piensan ustedes, radioescuchas, ¿no? Porque si se ponen mal los terminamos anexando. No, de esos anexos no. Si hacen mucha práctica y pues los anexan. No, en este caso háganlo con tiempo y revisen cada uno de los anexos, porque también puede cerrar al final y que quede algo pendiente. Sí, fíjate que como ahorita comentaba que anteriormente se presentaba en papel, sí, realmente muchos años, y recuerdo hace como por ahí de finales de la primera década de los 2000s, salió por ahí un intento de CIDEIMSS, no recuerdo bien si así se llamaba, que realmente fue algo, híjole, tuve una mala experiencia, fue catastrófico ese sistema. Qué bueno que lo quitaron, digo, la verdad no se me viene a la mente el nombre de cuál era, pero era el antes del CIDEIMSS, ¿no? Y verdad fue terrible. Yo tuve una mala experiencia, pero bueno, a lo que hoy mencionamos, hoy el CIDEIMSS es muy joven, creo que tiene como 5 años, más o menos. Aproximadamente. Más o menos como 5 años, es un programa muy joven. Afortunadamente ya, hoy en día,
ha mejorado, ya se le han hecho las adecuaciones que corresponden. Y pues esto facilita mucho, ¿no? El que ya no tengas que correr a la subdelegación. Antes de las 3 de la tarde. Porque sí, cierto. Recuerdo que llegabas a las 2:50 y deja tú, a lo mejor tú llegabas con tus 2-3 dictámenes, pero pues ya saben que había firmas que llegaban con con el diablito, ¿no? Porque traían, pues, imagínate, 200, 500. Y me imagino, y eran, creo que son 2 ejemplares. Eran 3. Eran 3 ejemplares. Entonces imagínate. Entonces llegaban y no, están atendiendo al de la firma tal. No, pues espérate hasta que te toquen. Hasta que te toquen. Sí, era un tema, era un tema. Y llegar antes de que cerrara la puerta, y si no, meterlo por la rendija me han platicado, ¿no? Meterlo por la rendija y entonces pasar uno por uno y decirle a alguno de los cuates, oye, pues hazme favor y cosas así. ¿no? Yo recuerdo que sí, hubo quienes mandaban a alguien, mandaban no sé. A formarse, al asistente. Al asistente, al mensajero, ve y métete a la subdelegación. Aparta el lugar. Ajá. Y ya nada más por ahí, ya el del poli, oye, ya no se puede entrar, bueno, dame chance que se lo entregue, y ya se acercaba ahí a la puertita y se lo estabas dando como tú dices, por abajo. Sí, por abajo. Sí, era una práctica. Sí. Hoy, afortunadamente, pues ya todo es en línea. Gracias a Dios. Sí. Exactamente. Gracias. Gracias, Sims. Gracias, Sims. Así es. Entonces, hoy ya tenemos un sistema que sí nos ha ayudado mucho, de verdad. Sí se les agradece a las autoridades. Qué bueno que se ha aplicado. Y en ese sentido, bueno, pues ahora nos toca también parte de la chamba a nosotros, no nada más la parte plausible del instituto, sino la de los anexos. Entonces, ¿necesitaremos nuestros papeles de trabajo o cómo lo voy armando? Sí, el CIDEIMS aporta herramientas para el dictamen, son formatos descargables, donde está una plantilla en donde tiene miles de cédulas de trabajo, en donde solamente tú debes copiar y pegar valores de tu papel de trabajo original. De mi hojita tu hojita de trabajo, en donde este tipo de anexo, pues obviamente las personas que se encuentran familiarizadas, viene por secciones. Dentro de las remuneraciones de trabajadores puedes encontrar prestaciones otorgadas, la clasificación, hay anexos bastante interesantes como para los patrones de la construcción, incluso también para esta nueva disposición que es el ICSOE. ¿Y qué es esa grosería? Otra grosería, maestra, no, hombre, ahora sí nos ha dicho de todo. Bueno, ¿y esta qué se refiere? ¿A los trabajadores A los trabajadores de obras especializadas, el origen del REPSE. De REPSE, wow, este punto que ahorita que platiquemos un poco del control interno, pues podemos encontrar seguramente muchas fiestas, ¿no? Ahí bastante. Así es, desde los fraudes internos, las simulaciones de acto, las ventas de factura. Bueno, podemos llegar hasta el invitado de lavado de dinero, ¿no? Que pudiera surgir ahí, o decimos los fraudes ahí, el 400 del Código Penal Federal. O sea, podemos encontrar cosas que pudieran resultarnos hasta en esa situación. Muy bien, entonces van copiando y pegando. Así es, de su papel de trabajo. Ok, y para ir preparando mis papeles de trabajo tengo como varias situaciones, ¿no? La parte contable, pero creo que muy importante esta parte del análisis del control interno. Entonces, maestro, en ese sentido, la normatividad, el control interno, cómo me van sirviendo, cómo los voy aprovechando, qué tengo que observar. Mira, de entrada hay que tomar en cuenta que este tipo de auditorías de seguridad social, están, digamos, a un lado propiamente de las que se hacen a los estados financieros. Que la información sale de la contabilidad, sale de los estados financieros, sí, claro. Pero aquí hay que remarcar muy bien. La normatividad por la cual el contador público se tiene que basar para elaborar este tipo de trabajos es sobre las mismas normas de atestiguamiento y revisiones de otros servicios relacionados. Esto nos los marcan en la serie 7000, que ahora ya son las
porque esas son las normas de atestiguamiento. Y ahí salió una nueva normatividad, se reformaron, nos estamos homologando, así como lo hemos hecho con mucha normatividad internacional. Probablemente en México se está homologando a toda esa normatividad. Entonces hoy tenemos esta nueva normatividad de atestiguamientos que entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. Anteriormente teníamos otras, eran las normas. Lo único que hicieron ahí es como acomodarlas, darles un orden ya propiamente. ¿Por qué? Pues porque había muchas cosas que tenían que actualizarse. Entonces lo que hizo fue actualizarse y darle un orden. Entonces ese es el primer paso, que tenemos que saber cuáles son nuestras normas. Ahora, la propia normatividad nos pide que elaboremos papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque las mismas normas nos dicen, tienes que contar con la evidencia suficiente y adecuada para la elaboración de una opinión, para emitir tu propia opinión. Así no los marcan propiamente las normas de atestiguamiento. Y en su momento, y ahorita que igual nos regresemos a la parte del CIDEIMSS o la entrega del dictamen ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, nos van a pedir la opinión del auditor. Entonces, las normas nos dicen, debes de elaborar papeles de trabajo. Pero por otro lado, el reglamento del Seguro Social también nos menciona que debes de elaborar papeles de trabajo. Y también menciona el control interno. Entonces, nos regresamos a las normas. Las normas nos dice que tienes que hacer una revisión del control interno. ¿A qué se refiere el control interno? Pues bueno, pues que los trabajadores que están señalados en tus cédulas de pago de las cuotas obrero-patronales, pues si realmente los tengas, porque ahí como empezamos con ese tipo de cosas de simulaciones. ¿Cuántas veces hay aviadores? ¿Cuántas veces, por un lado hay más registrados de los que tienes, pero también por otro lado hay menos registrados de los que realmente están trabajando? Correcto. Entonces tú tienes que verificar que si tiene 300 trabajadores, creo que ya di la respuesta, ¿verdad? Entonces, tienes el número de trabajadores, tienes que verificar pues que sí realmente sea ese número de trabajadores. ¿Cuál es el control que tienes? Si tienes tarjeta checadora, ahora ya hay muchos dispositivos ya electrónicos en donde ya pones tu huella, o sea, hay muchas formas de revisar la entrada de los trabajadores y la salida. Y que se tengan los respaldos correspondientes, porque a veces que se checan nosotros en las periciales, que servidores peritos del Poder Judicial, precisamente nos llegan este tipo de asuntos donde el trabajador las desconoce. Y entonces, o sea, dice, yo nunca puse mi manita, nunca puse mi dedito, nunca puse mi ojito. Y cuando pedimos los respaldos, pues, no hay una cadena de custodia correcta, y entonces se pierde esta secuencia. Y ya todo lo de las normas para atestiguar le dieron al traste. Porque en este caso, la autoridad judicial o la autoridad fiscal no va a tener los elementos suficientes y entonces va a presumir lo que considere. Y bueno, ahorita que decía de la respuesta, no, es porque ya tenemos ganadores, Muy bien, así es. Alguien nos escucha y nos ve por ahí también. Miren, son María Lisbeth Velázquez de la Ciudad de México y nos dice precisamente en promedio 300 trabajadores o más, y esto es durante el ejercicio fiscal, en este caso para el 2022. Vayan contando los del 2023 para que en el 2024 presenten los que corresponden. Y luego Ángela Gómez también de Ciudad de México ya se ganó también la suscripción y nos hace favor de responder correctamente. Por aquí, mención especial porque ya llegó un poquito más tarde y nos lo mandó por redes sociales. Dulce Anaya también nos dijo, pero bueno, ya fue la tercera en llegar, pero bueno, pues ahí la próxima tenga a la mano nuestro número telefónico, se los recuerdo para que lo tengan por ahí, que es el 55 55 36 89 89 y el 800 50 52 688. De igual manera, bueno, pues saludos de Diego Olvera, saludos de Mari Aguilar, que aquí nos hace una pregunta, dice, son 10 trabajadores y bueno, pues sería, aquí incluso, son 10 trabajadores y una pregunta un poquito más específica, ¿sería obligada a presentar la declaración de riesgo de trabajo? Ahorita lo comentamos, que esto sería como parte de muy al principio del dictamen que haya estado presentado el riesgo de trabajo, porque pudimos estar todo armado y no lo presenté, se me olvidó,
Se me fue. La que se presenta en febrero, exactamente. La declaración de la primera. Recuerden, amigos, que debemos de estar concentrados porque los maestros maestros nos decían ahorita, debes de estar desde tu acta constitutiva, desde tu registro en el SAT, o sea, mi constancia de situación fiscal debe de contener que tengo trabajadores, luego que estén dados de alta mis trabajadores, o bueno, yo como patrón, tener mi registro, mi NPI, otra grosería, ¿no? Mi número patronal de identificación electrónica, contar con mis firmas para mis accesos tanto al SAT como para poder comprobar los FDIs que ahorita comentamos y ahorita que entraron al punto de simulación de actos. Luego tener ahora sí la declaración de riesgo de trabajo o cuando me inscribí. Así es. Insistimos en las altas de los trabajadores, por lo que decía el maestro Héctor, de los aviadores y de todo lo que tengo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, y hasta llegar al dictamen a partir de la persona que está certificada, pues, o sea, sí es todo un camino, pero que si lo tenemos bien, incluso si lo vemos financieramente, voy a llevar todo en orden y me va a ser muchísimo más apropiado. Y bueno, vamos a aprovechar para ir a una pequeña pausa. Es en déficit. Nos van a hablar de la desigualdad y la 4T. En un momento regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. XEUN AM 860 Radio UNAM. En déficit, con José Silvestre Méndez. La desigualdad y la cuarta transformación, el capitalismo, sistema económico en el cual vivimos la mayor parte de habitantes del planeta, además de la doble explotación humana y de la naturaleza que realiza, ha provocado en sus más de 5 siglos de existencia una tremenda desigualdad económica y con ella todos los demás tipos de desigualdad. Es tal la profundidad de la desigualdad que varios economistas como Tomás Piketty o Joseph Stiglitz, economistas moderados, además de escribir varios libros para explicar el problema de la desigualdad, señalan que es la mayor falla del capitalismo, que además tiende a profundizarse. La desigualdad debe ser un tema de reflexión permanente, que nos conduzca a tomar las medidas necesarias para modificar dicha situación. Así, un estudio señala, nunca antes el mundo había sido tan rico, tampoco tan desigual. Para entender la gravedad de esta paradoja, bastan un par de porcentajes en 1918. El 1% de la población mundial acaparaba el 82% de la riqueza. Esto significa que hay millones de personas cuyos derechos sociales y económicos se está quedando en papel mojado. En la desigualdad se manifiestan las peores lacras del capitalismo, entre las que destacan patriarcado, machismo, racismo, discriminación y lo peor, la explotación indiscriminada de humanos y de la naturaleza por una pequeña élite que siempre ha detentado el poder, los dueños de las empresas, los capitalistas. ¿Cuál es la situación de la desigualdad en nuestro país? México es un país históricamente desigual, desde la época prehispánica. Por eso, se explican los movimientos de transformación entre los que destacan la independencia de 1810, la reforma juarista del siglo XIX y la revolución de 1910. A pesar de lo cual, en el siglo XXI seguimos siendo un país con muchas desigualdades. ¿Qué ha hecho el gobierno de López Obrador para disminuir la desigualdad en el país? Muchas cosas, pero insuficientes para resolver este problema ancestral. Destaco algunas. Incremento sustancial del salario mínimo en los 5 años de gobierno, lo que mejora el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben dichos salarios. Desarrollo de programas asistenciales como las tarjetas para los adultos mayores de 65 años. Diferentes tipos de becas y apoyos gubernamentales ya que han mejorado las condiciones de vida de muchos mexicanos. La inversión pública en obras de infraestructura como el Tren Maya y otras más.
El número de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema ha disminuido en más de 6 millones de mexicanos de acuerdo con el Coneval, pero decíamos que a pesar de ello falta mucho por hacer para disminuir las desigualdades, no solo la económica, sino también la educativa, la de acceso a los servicios de salud, acceso a una vivienda digna y sobre todo acceso a un empleo digno y decente para todos los mexicanos que están disponibles. En este sentido, para que el gobierno de la Cuarta Transformación merezca tal nombre, es necesario disminuir de manera sustantiva los empleos informales, incrementando la inversión productiva privada, pública y extranjera, que favorezca la creación de empleos formales y en consecuencia ayude a la igualdad. En este gobierno le hace falta, y ya no lo va a hacer, impulsar una auténtica reforma fiscal que grave más al capital que al trabajo y al consumo. Mientras el fisco no grave más al capital, incluyendo el capital especulativo, la desigualdad en el país no desaparecerá. El próximo presidente o presidenta deberá implementar una política económica redistributiva que mejore la distribución de la riqueza en favor de los mexicanos más desfavorecidos, es decir, que mejore en forma sustancial las condiciones del campo mexicano y de las zonas marginadas. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar con nosotros. Espero que se estén divirtiendo y que le están pasando bien. Nosotros también aquí estamos, bueno, pues precisamente con las dudas y comentarios de nuestro amable auditorio. Y tenemos una pregunta de Diego Olvera, además del saludo. Si un patrón con menos de 300 trabajadores en promedio le exigen para otorgarle un contrato el hecho de dictaminarse y lo hace voluntariamente, ya lo hizo, ok. Ahora es supuesto. Si para el año que entra ya no requiriera del dictamen voluntario y sigue sin ser obligatorio porque no rebasa, la duda es, ¿para el IMSS seguirá siendo obligatorio seguir presentando el dictamen o será sujeto de auditorías por no haberse dictaminado o qué ocurre en ese sentido? No, para nada. No, pues en teoría no, pero en la práctica luego a veces, pero bueno, en teoría no. Dejémoslo así. Sí, yo me apegaría más a lo que establece la ley del Seguro Social, en donde es muy claro que dice que más de 300 trabajadores es obligatorio y si tienes menos de esa plantilla en un promedio anual, pues eres voluntario. Entonces, así de fácil. Ok, entonces también ahí de repente hemos escuchado hermanos amados los unos a los otros, aquí en ese sentido es fiscalizados los unos a los otros. Correctamente. Así es. Entonces aquí la persona que lo está contratando quiere que vaya pero al dedillo, ¿no? Que vaya claro, ahí. Sí. Muy bien. Y bueno, regresando precisamente a esa parte, bueno, pues los papeles de trabajo, ¿habrá que revisarlos o nada más que bueno, antes me aventaban la bolsita de papel llena de hojas y revísalo, contador, como puedas, pero al día de hoy que está más estructurado, ¿qué detalles debe de tener por ahí? Los FDIs que decíamos hace rato, en ese armado, ¿qué debo de tener cuidado cuando integro mis papeles de trabajo? Lo mencionamos hace unos minutos con respecto a la normatividad que nos marcan las normas de atestiguamiento, en la que sí tienes que tener la evidencia suficiente y competente, suficiente, en la que nos marcan las propias normas, en las que nos señala que debes de tener la evidencia. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Digo, yo sé que las cosas han cambiado, y como tú decías anteriormente, era todo en papel, hoy ya llevamos muchos sistemas electrónicos, las hojas de Excel, hojas de Word, que realmente pues, ya son archivos electrónicos. Aún así tienes que guardarlos. Anteriormente eran los recibos de nómina, hoy pues propiamente son los XML o los FDIs que se timbran para los colaboradores, pues todos esos los tienes que tener pues en tus archivos. Todavía algunos casos, en algunos casos te entregan algunas cosas en papel, pero yo creo que ya, no sé, el 80-90% de tus papeles de trabajo son electrónicos, ¿no? Ya muy pocos es en papel. Y otra pregunta por ahí, ¿y el dictamen cuánto tiempo lo tengo que guardar?
luego ya no lo imprimo, luego un avioncito y lo aviento, ¿no? Después de... Pues yo ya no puede ser avioncito porque es electrónico. Ya no. No, ya no se pueden hacer aviones. Por lo menos. Por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años. Es que es un tema que según yo recuerdo, que el reglamento no lo tiene muy bien establecido, ¿eh? Pero como todos nos vamos al código, porque bien lo dicen la estructura jurídica, en la que si no tienes, ahora sí como evidencia, o más bien respaldo supletorio, todo el mundo se va al código fiscal, y ahí el código dice que son 5 años. Así es, y en ese sentido creo que les recomendaremos a nuestros amigos, si es en digital, guárdenlo por siempre. Guárdenlo la existencia de la empresa, ¿no? Por cualquier revisión, por cualquier pregunta que pueda existir, incluso para nosotros, ¿no? En la integración de los papeles de trabajo, precisamente ubicar alguna cuestión de mejora que ahorita nos van a platicar. Y bueno, pues ya nos quedan unos poquitos minutos. Por aquí recibimos algunos otros saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a la parte precisamente de las conclusiones. Unos 2 minutitos que nos pueda decir algunas conclusiones, algunas recomendaciones para nuestros amigos, maestra, y agradeciendo nuevamente que haya estado con nosotros. ¿Qué recomendaciones le haremos en esos 2 minutitos a nuestro auditorio? Claro que sí, muchas gracias. Pues mi recomendación es que no le tengan miedo al dictamen del Seguro Social, es un dictamen bastante amigable. Yo les puedo decir que les va a dar certeza y seguridad de que todos sus procesos van a estar alineados, y en su caso, si el contador detecta algunas inconsistencias, pues podrán ser aclaradas, no esperar a que la autoridad las detecte, porque ahí sí es riesgoso, ¿no? Puedo también precisar que revisen, por favor, revisen su clasificación. Me ha tocado ver últimamente muchas rectificaciones, muchas reclasificaciones, y el Seguro Social pues está atento en esa parte, porque es donde puede recaudar más fiscalmente. Entonces, ojo, mucho ojo. Como decían en otros comerciales. Así es. Sí, mucho ojo, amigos, porque precisamente en una reclasificación, pues se van las tasas máximas. Se van las tasas máximas. Yo he visto en la práctica que de clase 3 los mandan a clase 5 por un proceso de trabajo, simplemente por una palabra que ustedes determinen o pues sí, exhiban ante el Seguro Social. Con eso ya el Seguro Social se va directo a una revisión. Entonces, son invitaciones que hace cordialmente, pero es mejor, creo que con la opinión de un contador, con la certificación del especialista, pues que se verifique esa parte. Y si a lo mejor, como decías, hay que revisar algo y corregirlo, es mejor que lo haga yo a que venga la autoridad y lo detecte, ¿no? Y lo detecte cuando ya se te va a vencer el plazo de los 5 años y te mande actualizaciones y recargos por millones de pesos. Más las multas. Más las multas. Ok, pues muy bien. Y luego por este lado, maestro, y también agradeciendo que nos haya hecho favor de salir corriendo de la oficina, dejar los dictámenes ahí pendientes y regresar. ¿Qué recomendaciones, sobre todo en el sentido positivo, de nuestros amigos, de los beneficios que tendrá este dictamen? Como se mencionó, ahí te da certeza jurídica. En este caso, las autoridades del Seguro Social realmente sí revisan los dictámenes, o sea, lo que es auditoría, o sea, que la famosa auditoría patrones, sí revisan los dictámenes, o sea, realmente sí he visto que de repente llegan a ser un poco molestos porque te empiezan a requerir información, porque pues no les es claro, y creo que esa es la parte en donde de repente los auditores nos hemos topado, ¿no? Porque oye, dice, la norma me dice que yo tenga alcances y mis procedimientos y mis técnicas, tengo que tener alcances y pruebas. Pero por otro lado llegas y la autoridad te dice, oye, pero es que no revisaste al 100%. Sí, luego nos topamos con ese tipo de cosas, pero de verdad que es algo que, y entrando en el que les recomiendo, de verdad, hacer bien tus papeles de trabajo, de verdad que eso te puede, a lo mejor se escucha muy exagerado, pero te puede salvar la vida, porque realmente nos hemos topado con revisiones por parte de la autoridad, y ya hoy en día, sí, la recomendación es totalmente el control interno. Ahora sí, de verdad, la autoridad está revisando control interno, te está revisando hasta el contrato, ¿no? La carta convenio que nos marcan las normas para pues, el contrato, en donde pues tú estableces los honorarios y la forma de trabajar con tu cliente. Entonces yo les recomiendo que sí, revisen muy bien todo eso y de verdad dejan bien establecidos sus papeles de trabajo y les salvará la vida.
Perfecto, pues muchísimas gracias, maestros, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues los créditos es todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Alternativas Fiscales para la Constitución de un Negocio. El director general de Radio UNAM es Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, colaboración de César Hernández, Sebastián Zamora, Ariel Rojas y Luis Fernando Hernández. Y recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Consultorio Fiscal. Radio. Álvaro Mutis, el inventor de Macrol el Gaviero. 2023, 100 años de su nacimiento.